Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rumbo Económico. Esta noche vamos a estar con el economista Jorge Guillén, con quien vamos a hacer un balance, unas perspectivas, vamos a hablar un poco de la situación a nivel de Perú y a nivel global. Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado. Bien, cuéntame un poco, ¿cuál sería tu balance de estos 4 años? Mañana es el mensaje del presidente Ollanta. ¿Cuál sería tu balance de estos 4 años a nivel económico? Bueno, no ha tenido mucha suerte, ¿no? Los términos de intercambio no lo han favorecido. Si vemos los índices, el índice con respecto al 2007 100 y en el 2009 hubo un pequeño bache que se llegó más o menos a 89, digamos, o 90, y ahora estamos casi a esos niveles, ¿no? Del estallido de la crisis financiera, con precio del cobre que está a los niveles de hace 6 años. Entonces, yo en realidad a los anteriores gobiernos no es que les quite mérito, pero han tenido mucha suerte con la coyuntura. Los famosos vientos de cola, ¿no? Así es. Pero ahora no, ahora no, y tampoco hemos hecho algo diferente a los anteriores gobiernos como para que lo hagan. Ayer estaba revisando cifras de precios de cobre y oro, y el cobre básicamente está hoy día todavía a casi 100% de lo que estaba en el 2002, 2003, y el oro está todavía a 400% de lo que era en el 2002. O sea, si comparamos, digamos, con el inicio, esa primera parte cuando cambia el entorno global, que cambia entre el 2001, 2002 y el 2003 ya se comienza a ver una recuperación. Todavía tenemos precios interesantes, digamos, ¿no? O sea, no son razones para, digamos, dejar proyectos o patear inversiones, ¿no? No son descartables, ¿no? En algunas tesis que hemos hecho en ESAN hemos visto proyectos de inversión de oro en Cajamarca y de cobre. El tema es que los márgenes se acortan, ¿no? Claro, los precios de construcción han subido, ¿no? El cobre estuvo $1.800 la onza, ahora está $1.100. Su costo por producción, como los overheads que vienen de afuera de Newmont, por ejemplo, o de las multinacionales, ¿no? Los hace reducir bastante sus ganancias, y encima tenemos un presidente regional como Tía María, o un Conga, o alguna cosa que puede suceder, o algún problema de seguridad ciudadana que no le ha favorecido. Este gobierno no ha hecho nada por seguridad ciudadana, y eso desincentiva más la inversión. Ahora, las industrias extractivas son industrias que están, digamos, acostumbradas a trabajar permanentemente en el tiempo, sin tampoco importar mucho los vaivenes de precio, porque están acostumbrados a convivir con ellos, ¿no? Sí, incluso, bueno, en los 80s nadie le prestaba, las mineras eran como una pyme, ¿no? Una empresa que no tenía, como ahora, un corporativo, ¿no? Pero, digamos, todavía tiene cierto margen. Ahora, el tema es que el gobierno también, a pesar de la coyuntura desfavorable externa, también tiene que ayudar en la parte interna, ¿no? Con contratos, con evitar la paralización, ¿no? El hecho de que el gobierno le patee el tablero o lo deje en Tía María, le dice, bueno, ya si quieres invierte, si no, no, pero no le da las condiciones de seguridad. Claro, deja en manos de la empresa la solución, cuando la empresa evidentemente no puede solucionar ese problema. Ahora, hemos visto que efectivamente se han reducido los precios de los minerales, pero lo que hemos visto también es reducirse la producción. Y eso es algo que efectivamente sí pudo ser distinto, y ahí el gobierno en principio tiene mucho que decir. Sí, hay muchos proyectos y ampliaciones de proyectos, ¿no? Cerro Verde, Obambas, y Tía María, ¿no? Y Conga, que si hubiera entrado, hubiera aportado casi 1% más a nuestro PBI ahora, ¿no? Es cuando más lo necesitamos. Probablemente cerremos este año en 3%, ¿no? Con todas estas paralizaciones. Y es menos de lo que te ofrece el marco macroeconómico multianual. Tranquilamente, probablemente pudimos haber crecido 3% más si todos esos proyectos se hubieran puesto a funcionar cuando debieron de haberse puesto a funcionar, ¿no? Pues ya muchos estarían produciendo hoy día, ¿no? Sí, un funcionario del MEF, justo estoy en PCM en una comisión, me dice, bueno, aparte que todos los proyectos se demoran demasiado en ejecutarse, me dice que ya probablemente el marco macroeconómico va a revisarse a la baja ahora, ¿no? Porque ese 4 a 5 es imposible de creer, ¿no? Va a ser un 3. Y de hecho el MEF ha hecho mal en mantenerlo tanto tiempo, ¿no? Porque digamos que las grandes empresas, los grandes bancos, siempre pueden contratar a expertos que les van a decir, no, olvídate del 6%, esto con la justa llegará a 3%, ¿no? Pero los pequeños microempresarios, los medianos empresarios que no tienen la capacidad de acceder a una consultora importante o a un economista de prestigio, pues se guían por lo que dice el gobierno, ¿no? Y si el gobierno te dice que vas a crecer al 4,5%, 5%, y el año pasado crecimos al 2,5%, pues entonces
puede haber una tendencia, digamos, a invertir, a comprar ciertos activos cuando tal vez no es el momento, ¿no? Creo que ahora un poco el empresario o el inversionista extranjero como que adivina porque, más o menos tiene la sensación, ¿no? Porque ya vienen las proyecciones del sector privado que van a diferir de las del sector público. En algún momento se van a sincerar las cifras, ¿no? Por el lado público. Por el lado, sí, por el lado público. Entonces, es lo más probable con los indicadores adelantados que te está dando el INEI ahora último. Se puede apreciar pues que las importaciones están cayendo, la construcción también está, la venta de cemento también está bajando bastante, entonces... Si estamos en una economía donde la sensación es de parálisis, no es una sensación como la del 2009, una cosa por el estilo, ¿no? Es más o menos, sí, justo los términos de intercambio que hablábamos al comienzo están casi con esos niveles, los precios de cobre también, pero parece que el Perú es más volátil que eso, ¿no? O las exportaciones, porque la balanza comercial está deficitaria y no lo teníamos desde el 2001, desde la época de la crisis de Argentina y Brasil. Y las dot-coms, ¿no? Que también sacudieron al mundo. En las 2000, Torres Gemelas, ¿no? Y las dot-coms. Las Torres Gemelas, las dot-coms en el 2000, Torres Gemelas en el 2001. Así es. Y bueno, además tuvimos nosotros una crisis política también, ¿no? Que eso también afectó. Claro, eran otras épocas. El día de mañana el presidente tiene que dar su último mensaje a la nación. ¿Cuáles son tus esperanzas, tus expectativas? ¿Qué te gustaría escuchar en ese discurso? Ver un poco los proyectos de inversión, ¿no? Y los planes que tiene, los objetivos de corto y largo plazo dentro de un planeamiento estratégico para ver cómo va a arreglar el problema de seguridad ciudadana, que tiene que poner mucha mano dura, ¿no? Guerrillas o narcotráfico que se han venido aquí, que ya en Colombia no hay, que las tenían y ahora se han venido aquí. Lo que pasa es que, bueno, los colombianos incluso dicen se han ido, pero ustedes tienen las condiciones como para que esa semilla crezca, ¿no? Y parece que eso hay que tratar de eliminar. Para que esa semilla no vuelva a crecer. Si están tirando una granada en un circo es porque, digamos que no tienen muchos incentivos, digamos, a pensarlo, ¿no? No sé si será lo mismo, el paralelismo con un sendero, ¿no? Pero habría que también tomar un poco de mano dura para tratar de eliminar algo que... ¿Y en el plano económico qué es lo que esperarías mañana? En lo macroeconómico lo hemos hecho relativamente bien, es lo mejor que puede hacer en cuanto al MEF, con política fiscal y el Banco Central, tratando de soltar, por recomendación del Fondo Monetario, soltar un poquito. Ahí felizmente tal vez nuestras reglas fiscales, digamos que las anclas institucionales son las que impiden que se tomen malas decisiones, ¿no? Sí, bueno, tenemos el mismo modelo de 20 años, ¿no? Y seguimos las recomendaciones del Fondo y el Banco para todos los países emergentes de soltar un poquito el tipo de cambio. Esperamos que el tipo de cambio siga hasta 3.2, 3.3 a fines de año, porque están tratando de aliviar el problema del déficit en balanza comercial, ¿no? Y a nivel macro yo creo que ya más o menos el discurso es el mismo, el modelo es el mismo, incluso el siguiente gobierno que venga va probablemente a adoptar lo mismo, ¿no? Los problemas son las reformas institucionales del Estado, educación, la trampa de pobreza y la parte de reforma del Estado, ¿no? En la ejecución del gasto. Esos son los problemas. Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa, vamos a regresar, estamos conversando con el economista Jorge Guillén. Una pausa y regresamos. Estamos conversando con el economista Jorge Guillén. Jorge, en tu opinión, ¿cuáles serían las reformas más importantes que ha hecho este gobierno? Ha hecho muchos programas sociales, ¿no? Ha sido muy intensivo en programas sociales, CUNAMAS, Pensión 65, Beca 18, pero hay un informe en The Economist, por ejemplo, que habla de la reducción de pobreza, que se ha reducido en América Latina, en Perú también bastante, sí, claro. Pero según el The Economist y según los estudios ha sido más por el lado del macro, ¿no? Por el crecimiento que reduce el desempleo. Bueno, acá en Perú hay dos estudios que han cuantificado, ¿no? Uno me parece que es de Gustavo Yamada y otro me parece que es de Javier Escobal. Uno habla de 80% y el otro de 75% de lo que es la parte de crecimiento frente a redistribución, ¿no? Sí, Con lo cual debería quedar bastante claro para cualquier gobierno que lo más importante es que la economía crezca, ¿no? Así es, ese es el problema, ¿no? Por el tema de inversión privada, que se tiene que ejecutar rápido con un buen marco de seguridad, y la pública. Los gobiernos centrales son los que sueltan el dinero, pero no es el gobierno regional, ¿no? Hay un problema también, que no lo está viendo este gobierno y tampoco los anteriores, ¿no? Y viene de Toledo, que seguramente tuvo la buena intención de descentralizar, pero al final los gobiernos regionales han sido un gasto burocrático, al final ha frenado la inversión. Claro, nosotros históricamente tenemos un problema de
precariedad institucional. Digamos, nuestras instituciones son de muy baja calidad, pero además ahora hemos añadido un problema de descoordinación institucional. O sea, ya no solo las instituciones son ineficientes, equivocadas, cerradas, per se, sino que además no conversan entre ellas. Entonces, hacen lo poco que se podía hacer, ya lo hacen imposible, ¿no? Sí, ese es un problema que en Argentina también hubo con el 2001. Felizmente no le dieron los grados de libertad para endeudarse, si no hubiera sido lo mismo que le pasó a Argentina en el 2001. Claro, quebró al país la deuda sobreendeudada, regional, ¿no? maquillada, con cifras debajo de la mesa tipo Grecia. Y al final fue una bomba de tiempo, ¿no? No, imagínate si se hubieran podido endeudar acá, lo que hubieran hecho gobiernos regionales como César Álvarez, ¿no? Hubieran pavimentado la sierra, ¿no? Básicamente. Claro, hubiera sido... para ver cómo le quitaban un poco más de coimas a... ¿Cuáles serían las reformas pendientes que este gobierno todavía puede hacer en este lapso de tiempo que queda, un año? Y tal vez cuáles serían esas reformas que este gobierno podría empezar, ya no importa si este gobierno las termina de afinar, las puede afinar el próximo gobierno. Hay varios. Bueno, falta un año, no es mucho. Esperemos que el siguiente lo coja, porque a veces en muchas Pero cosas... Obama en su último año está haciendo más reformas que en los primeros 7. Claro. O sea, siempre queda ese paradigma, cuando ¿no? garantices que el siguiente lo haga, ¿no? Porque a veces patea y ya no lo hace. Muchas consultorías que a veces ya no las continúan en el Estado. Cosas puntuales que podría hacer en un año que podrían ayudar sería la reforma del mercado de capitales, por ejemplo, que hicieron la reforma de AFPs, pero no hicieron la reforma del mercado de capitales, ¿no? Salen sedientas las AFPs a buscar instrumentos financieros y no encuentran nada, salen un desierto. Hay muchos proyectos que a veces dan miedo, ¿no? Que pueden pulverizar que están en el Congreso y que pueden pulverizar el sistema privado, ¿no? Que mal que bien, a pesar de los problemas que tiene frente a una ONP, que al final va a ser una bomba de tiempo para los siguientes gobiernos. Entonces, por ahí... Como en todos los países. Por ahí además pueden cerrar. No hay ningún país que la ONP, o sea, el sistema público funcione y genere tranquilidad, digamos, ¿no? Son los baby boomers, ¿no? de Estados Unidos, que tienen un problema insostenible. Mañana una de las cosas que se esperan, digamos, o que algunas personas proyectan es que el presidente va a aumentar el sueldo mínimo. ¿Tú estarías a favor o en contra de eso? No tan a favor, ¿no? Más por la postura de los sobrecostos laborales y todo lo que esto trae. Incluso te puede traer hasta más informalidad también, ¿no? Y para la AFP menor cobertura, por ejemplo, ¿no? Se habla de 75 soles. Sí. Con lo cual ya pasaríamos la barrera de los 800, ¿no?